La lluvia caía como un manto de agujas, golpeando la calle La Macenta con una furia que parecía querer borrar el mundo. En medio de aquel caos líquido, un cachorro diminuto temblaba, su pelaje empapado pegado al cuerpo esquelético, mientras emitía un lamento agudo que apenas se escuchaba entre el rugido del aguacero. Luno, como lo nombraría más tarde una desconocida, no entendía por qué el calor de su madre, que siempre había sido su refugio, se desvanecía bajo sus patitas. Ella yacía inmóvil en el fango, con los ojos cerrados y el pecho apenas subiendo con respiraciones débiles. El cachorro, de apenas 6 semanas, olfateaba el aire, buscando el aroma familiar de la leche y la seguridad, pero solo encontraba el olor acre de la tierra mojada y algo más, algo metálico y aterrador que no podía nombrar. El mundo era un torbellino para Luno. Los faros de los autos que pasaban a toda velocidad cortaban la cortina de agua, proyectando destellos que lo cegaban. Cada bocina era un trueno que lo hacía encogerse, y el frío se clavaba en sus huesos como si quisiera arrancarle la poca fuerza que le quedaba. Intentó lamer el hocico de su madre, buscando una respuesta, un movimiento, pero ella no reaccionó. Un gemido escapó de su garganta, más fuerte esta vez, un grito desesperado que parecía suplicar al cielo que detuviera la tormenta. Pero el cielo no escuchaba. De pronto, un chirrido rompió el ritmo de la lluvia. Un carro viejo, con la pintura descascarada y los limpiaparabrisas luchando contra el diluvio, se detuvo a pocos metros. Luno alzó la cabeza, sus orejas pequeñas y empapadas temblando de miedo. Una puerta se abrió, y una figura humana bajó, sosteniendo un paraguas roto que apenas la protegía. Era una mujer joven, con el cabello pegado al rostro y los ojos cansados, como si cargara un peso mucho mayor que la lluvia. Clara, aunque Luno aún no lo sabía, se arrodilló junto a los 2 animales, su abrigo empapado rozando el barro. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró, su voz suave pero quebrada, como si hablara más consigo misma que con el cachorro. Luno retrocedió, instinto puro guiando sus movimientos. Los humanos eran un misterio, criaturas impredecibles que a veces daban comida y otras veces arrojaban piedras. Pero algo en el tono de Clara, en la forma en que sus manos temblaban al extenderlas, lo hizo detenerse. Ella tocó con cuidado el cuerpo de la madre de Luno, buscando un pulso. Su rostro se tensó, y un suspiro escapó de sus labios. «Pobrecita», dijo, y luego miró al cachorro, que no dejaba de temblar. «Tú no puedes quedarte aquí, pequeño». Luno no entendía las palabras, pero el calor en la voz de Clara era diferente al frío del mundo que lo rodeaba. Ella se quitó el abrigo, ignorando la lluvia que ahora le empapaba la ropa, y envolvió con cuidado a la madre de Luno, levantándola con un esfuerzo que delataba su propia fragilidad. Luego, con una delicadeza que contrastaba con la tormenta, tomó a Luno en sus manos. El cachorro se retorció al principio, sus patitas patinando contra la tela mojada, pero el calor de las palmas de Clara lo calmó. Por primera vez en horas, sintió algo que no era miedo. El interior del carro olía a cuero viejo y a algo dulce, como caramelos olvidados. Clara colocó a la madre de Luno en el asiento trasero, envuelta en el abrigo, y a Luno lo sostuvo contra su pecho mientras arrancaba el motor. El cachorro podía escuchar el latido acelerado de su corazón, un tambor que parecía tan asustado como él. A través de la ventana empañada, el mundo se desdibujaba en manchas de luz y sombra, y Luno cerró los ojos, agotado, dejando que el movimiento del carro lo arrullara. El viaje fue corto pero lleno de tensión. Clara hablaba en voz baja, como si tratara de convencerse de algo. «No sé cómo voy a hacer esto», dijo, sus manos apretando el volante. «No tengo dinero, no tengo trabajo, pero no puedo dejarte ahí, ¿verdad?». Luno no respondió, pero sus pequeños ojos, aún nublados por el miedo, la observaban desde su regazo. El olor de la sangre de su madre, mezclado con el barro y la lluvia, seguía impregnado en su pelaje, y cada vez que intentaba moverse, un escalofrío lo recorría. Quería volver a ese lugar cálido junto al cuerpo de su madre, antes de la calle, antes de la tormenta, pero ese lugar parecía desvanecerse con cada kilómetro que el carro recorría. Llegaron a una clínica veterinaria, un edificio pequeño con un letrero que parpadeaba bajo la lluvia. Clara salió corriendo, sosteniendo a Luno y a su madre con dificultad. El interior de la clínica era un contraste cegador, luces blancas, olor a desinfectante y un calor que hizo que Luno estornudara. Una veterinaria, una mujer de mediana edad con gafas grandes, se acercó rápidamente. «¿Qué pasó?», preguntó,
Su voz firme pero amable. No lo sé, los encontré en la calle, respondió Clara, su voz temblando. Ella, creo que la atropellaron. Y el cachorro, no podía dejarlo allí. La veterinaria examinó a la madre del Luno mientras Clara sostenía al cachorro, sus dedos acariciando su pelaje mojado en un intento de calmarlo. Luno no entendía las palabras, pero el cambio en el aire, la tensión en los rostros humanos, le decía que algo estaba mal. La veterinaria suspiró y negó con la cabeza. Lo siento mucho, dijo, mirando a Clara. No hay nada que podamos hacer por ella. Ha perdido demasiada sangre. Clara se quedó en silencio, sus ojos brillando con lágrimas que no cayeron. Luno sintió un nudo en su pequeño pecho, un vacío que no podía explicar. Quería aullar, quería correr, pero solo pudo acurrucarse más contra Clara, buscando el calor que su madre ya no podía darle. ¿Y el cachorro?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Está desnutrido, pero parece fuerte, respondió la veterinaria, acariciando la cabeza del Luno con un dedo. Necesitará cuidados, comida, un lugar seguro. Tú, Clara bajó la mirada, sus manos apretando al Luno con suavidad. No sé si puedo, admitió. Hoy perdí mi trabajo. Apenas tengo para mí, pero, no puedo dejarlo solo. La veterinaria asintió, como si entendiera más de lo que Clara decía. Le entregó una manta pequeña y una bolsa de comida para cachorros. Toma, es un comienzo. Si necesitas ayuda, vuelve. No estás sola, Clara asintió, aunque no parecía convencida. Salió de la clínica con Luno envuelto en la manta, el peso de la responsabilidad cayendo sobre ella como la lluvia que seguía golpeando el mundo exterior. El cachorro, exhausto, se durmió en sus brazos, su pequeño cuerpo temblando con cada sueño inquieto, pero en la penumbra de la clínica, una figura observaba desde la esquina. Un hombre alto, con un abrigo largo y un cuaderno en la mano, anotaba algo con una pluma que brillaba bajo la luz fluorescente. Sus ojos, fríos y calculadores, seguían a Clara mientras ella subía al carro. No dijo nada, no se acercó, pero su presencia era como una sombra que se extendía más allá de la tormenta. Anotó algo más, cerró el cuaderno y desapareció en la noche. El carro de Clara se alejó, llevando al Luno hacia un futuro incierto. La lluvia seguía cayendo, pero dentro de la manta, el cachorro soñaba con el calor de su madre, con un mundo que aún no entendía, pero que ya lo había marcado para siempre. Y mientras el motor rugía, una pregunta flotaba en el aire, tan pesada como el agua que golpeaba el parabrisas. ¿Quién era ese hombre, y qué quería con ellos? La luz del amanecer se filtraba por una ventana rota, dibujando rayas doradas sobre el suelo desvencijado del pequeño apartamento de Clara. Luno, acurrucado en una manta vieja que olía a lavanda y polvo, abrió los ojos con cautela. El mundo era nuevo, extraño, lleno de olores que no podía descifrar, café rancio, papel húmedo, el eco de algo dulce que se escondía bajo el aroma de Clara. Su pequeño corazón latía rápido, todavía cargado con el recuerdo de la lluvia, la calle La Macenta y el cuerpo inmóvil de su madre. Pero aquí, en este espacio reducido, había calor, y eso era suficiente para mantenerlo quieto, al menos por ahora. Clara estaba sentada en una silla desvencijada, con una taza de té humeante entre las manos. Sus ojos, rodeados de ojeras, miraban un montón de facturas apiladas sobre la mesa. La noche anterior había sido un torbellino, la clínica, la pérdida de la madre del Luno, la decisión impulsiva de llevarse al cachorro. Ahora, con la luz del día, la realidad pesaba más. No tenía trabajo, apenas dinero para comida, y un apartamento que apenas podía pagar. Pero cada vez que miraba al Luno, que la observaba con esos ojos grandes y oscuros, algo en su pecho se apretaba, como si el cachorro le estuviera pidiendo, sin palabras, que no lo abandonara. Tú y yo, pequeño, murmuró, inclinándose para acariciar la cabeza del Luno. Vamos a tener que resolver esto juntos. Luno no entendía las palabras, pero el roce de los dedos de Clara en su pelaje áspero le traía un eco del calor de su madre. Movió la cola, un movimiento débil pero instintivo, y lamió la mano de Clara. El sabor salado de su piel le resultó extraño, pero reconfortante. Se levantó, tambaleándose sobre sus patas delgadas, y exploró el apartamento con pasos torpes. Cada rincón era un universo nuevo, el olor a madera vieja del suelo, el tintineo de un reloj que marcaba el tiempo con una insistencia molesta, el crujido de una silla cuando Clara se movía.
Todo era demasiado grande, demasiado ruidoso, pero también fascinante. El apartamento era un reflejo del caos de Clara. Libros apilados en torres inestables, ropa amontonada en una esquina, una planta marchita que parecía suplicar agua. Luno olfateó una caja de cartón llena de fotos y papeles, y un olor a tinta vieja lo hizo estornudar. En su mente, fragmentos de recuerdos se mezclaban con el presente, el calor del cuerpo de su madre, sus gruñidos suaves enseñándole a buscar comida en los basureros, el peligro de las botas humanas. Pero aquí no había basureros, ni botas, solo el zumbido de una nevera vieja y la voz de Clara, que ahora hablaba por teléfono. No, no puedo, lo perdí todo ayer, decía, su voz tensa. Sí, estoy buscando, pero, mira, no es tan fácil, ¿sabes? Luno se acercó a ella, rozando su pierna con el hocico. Clara bajó la mirada y sonrió, una sonrisa cansada pero genuina, y le rascó detrás de las orejas. Ese gesto, pequeño pero cálido, hizo que Luno sintiera algo nuevo, una chispa de confianza, como si este humano, a pesar de su fragilidad, pudiera ser un refugio. Un golpe en la puerta rompió el momento. Luno se tensó, sus orejas pequeñas levantándose. Clara frunció el ceño, pero se levantó y abrió la puerta con cautela. En el umbral estaba don Mauro, un anciano encorvado con el rostro surcado de arrugas y una bolsa de plástico en la mano. Su olor era una mezcla de tabaco y jabón, y Luno retrocedió, inseguro. Te vi llegar anoche con ese bicho, dijo don Mauro, su voz ronca pero no hostil. Pensé que necesitarías esto. Le entregó la bolsa a Clara, que la abrió para encontrar un paquete de comida para perros y una lata de atún. No sé cómo agradecértelo, dijo Clara, su voz suavizándose. No tengo mucho ahora mismo, pero, no quiero tu dinero, la interrumpió don Mauro, agitando una mano. Solo cuida al cachorro. Este barrio no es lugar para los débiles. Y ten cuidado, niña. Hay gente por ahí que no quiere a los perros sueltos. Clara frunció el ceño, sosteniendo la bolsa contra su pecho. ¿Qué quieres decir? Don Mauro bajó la voz, mirando a ambos lados del pasillo como si temiera ser escuchado. Los cazadores de perros. Los he visto. Se llevan a los callejeros, los usan para cosas feas. Peleas, apuestas, ya sabes. Mantén a ese pequeño dentro. Luno no entendía las palabras, pero el tono grave de don Mauro hizo que un escalofrío recorriera su pequeño cuerpo. Se escondió detrás de las piernas de Clara, sus ojos fijos en el anciano. Clara asintió, aunque su expresión era una mezcla de preocupación y escepticismo. Gracias, don Mauro. Lo tendré en cuenta. El anciano gruñó algo ininteligible y se marchó, dejando un silencio pesado en el aire. Clara cerró la puerta y se arrodilló junto a Luno, abriendo la lata de atún. El olor fuerte y salado llenó el apartamento, y Luno se acercó, su hambre superando el miedo. Devoró el alimento con una urgencia que hizo reír a Clara, aunque su risa tenía un dejo de tristeza. No te preocupes, pequeño, dijo, acariciándolo. Nadie va a hacerte daño mientras estés conmigo, pero el mundo no era tan simple, y Luno lo sabía, aunque no tuviera palabras para nombrarlo. El resto del día pasó en una calma frágil. Clara intentó ordenar el apartamento, mientras Luno exploraba, tropezando con cables y escondiéndose bajo muebles cuando un ruido fuerte lo asustaba. Cada vez que Clara lo encontraba, le hablaba con suavidad, contándole historias sobre su vida, sobre sueños que había abandonado, sobre un mundo que parecía estar en su contra. Luno no entendía, pero escuchaba, su cabeza inclinada, sus ojos fijos en ella. Al caer la noche, el cansancio los venció a ambos. Clara improvisó una cama para Luno con una caja y una manta, colocándola junto a su propia cama. El cachorro se acurrucó, el olor de la lavanda envolviéndolo como un abrazo. Pero el sueño no llegó fácilmente. Los sonidos del barrio se colaban por la ventana, el ladrido lejano de un perro, el rugido de un motor, el crujido de pasos en la calle. Luno se sentía seguro, pero no completamente. Había algo en el aire, una tensión que no podía nombrar. De repente, un aullido cortó la noche, largo y desgarrador, como un lamento que venía de lejos. Luno se levantó de un salto, sus orejas temblando. El sonido era diferente a los ladridos del barrio, era un grito de algo vivo, pero herido, algo que pedía ayuda o advertía peligro. Clara se removió en su cama, pero no despertó. Luno se acercó a la ventana,
subiendo con dificultad al alféizar. La calle estaba oscura, solo iluminada por un farol que parpadeaba. Entre las sombras, algo se movió, una figura rápida, demasiado grande para ser un perro, demasiado furtiva para ser un humano común. El corazón del Luno latió con fuerza. Quería ladrar, quería despertar a Clara, pero el miedo lo mantenía inmóvil. La sombra se detuvo bajo el farol, y por un instante, Luno vio un destello, el reflejo de una pluma en un cuaderno, como el que había visto en la clínica. Luego, la figura desapareció en el callejón, dejando solo el eco del aullido en el aire. Luno se acurrucó de nuevo en su caja, pero no durmió. El mundo fuera del apartamento era más grande, más oscuro de lo que había imaginado. Y aunque el calor de la manta y el olor de Clara lo reconfortaban, una certeza crecía en su pequeño pecho: algo los observaba, algo los seguía, y no estaba dispuesto a dejarlos en paz. El sol ardía en lo alto, derramando un calor pegajoso sobre el barrio. Luno, con su pelaje aún desordenado pero más limpio gracias a los cuidados torpes de Clara, seguía cada paso de su humana con una mezcla de curiosidad y cautela. El apartamento, con su caos de libros y muebles desvencijados, ya no le parecía un laberinto tan aterrador, pero el mundo exterior seguía siendo un misterio. Los sonidos de la calle, el claxon de los autos, los gritos de los vendedores, el ladrido lejano de otros perros, lo llamaban como un canto que no podía ignorar. Esa mañana, mientras Clara revolvía una caja en busca de algo que pudiera vender, Luno sintió un cosquilleo en las patas, una urgencia que lo empujó hacia la puerta trasera del edificio, entreabierta por un descuido. El patio trasero era un terreno baldío, un mosaico de tierra seca, latas oxidadas y hierbas que pinchaban sus almohadillas. El aire estaba cargado de olores, basura fermentada, el rastro de un gato que había pasado por allí, el eco dulzón de una fruta podrida. Luno olfateó con avidez, sus instintos despertando. Recordó los días con su madre, cuando ella lo guiaba por callejones, enseñándole a distinguir entre el peligro y la oportunidad. Huele primero, pequeño, parecía susurrarle su memoria. El mundo muerde si no estás atento. Pero aquí, en este patio, no había madre, solo un cachorro solo enfrentando un universo que apenas comenzaba a comprender. Un movimiento entre las hierbas lo hizo detenerse. Sus orejas se alzaron, y un gruñido bajo, más instintivo que valiente, vibró en su garganta. De entre los matorrales emergió una perra callejera, flaca pero ágil, con el pelaje marrón lleno de cicatrices y unos ojos que brillaban con una mezcla de astucia y desconfianza. Luno retrocedió, su cola metida entre las patas, pero la perra no atacó. En cambio, ladeó la cabeza, olfateándolo desde la distancia. ¿Qué tenemos aquí?, dijo, o al menos eso fue lo que Luno entendió en su lenguaje de perros, hecho de gestos, gruñidos y miradas. Un cachorro de caza, oliendo a humano. ¿Qué haces en mi territorio, pequeño? Luno no respondió de inmediato. Sus patas temblaban, pero algo en la actitud de la perra, que luego se presentaría como Chispa, lo hizo quedarse. No era como los perros grandes del barrio, que ladraban con furia o lo ignoraban. Chispa tenía una energía salvaje, pero también una chispa de curiosidad que lo intrigó. No estoy con humanos, mintió Luno, su voz un ladrido débil. Solo, exploraba. Chispa soltó un resoplido que sonó como una risa. Exploraba, dice. Mírate, todavía tienes olor a leche en el hocico. Este no es lugar para cachorros blandos. Ven, te enseñaré algo antes de que termines aplastado por un carro. Sin esperar respuesta, Chispa dio media vuelta y trotó hacia un callejón que conectaba el patio con el mercado del barrio. Luno dudó, mirando la puerta del apartamento. Clara seguía dentro, ajena a su escapada. Pero el aullido de la noche anterior, la sombra bajo el farol, seguía rondando su mente. Algo lo empujaba a seguir a Chispa, como si el mundo exterior tuviera respuestas que necesitaba encontrar. El mercado era un torbellino de colores y olores que abrumaron los sentidos del Luno. Puestos de frutas maduras, carne asada chisporroteando en parrillas, pescado seco apilado en cestas. Los humanos gritaban precios, reían, regateaban, mientras los niños corrían entre las piernas de los adultos, dejando un rastro de risas y migajas. Luno se pegó al suelo, siguiendo a Chispa, que se movía con la precisión de un ladrón experimentado. Ella esquivaba botas, saltaba charcos y se deslizaba bajo mesas, siempre con un ojo en los humanos y otro en las oportunidades. Mira y aprende, pequeño, dijo Chispa,
deteniéndose junto a un puesto de pan. Con un movimiento rápido, robó un mendrugo que había caído al suelo y lo engulló en 2 mordiscos. Regla 1. Nunca confíes en los humanos. Algunos dan comida, otros dan patadas. Regla 2. Siempre hay comida si sabes dónde buscar. Y regla 3. Corre si huele mal. Luno intentó imitarla, olfateando una cáscara de mango, pero un grito humano lo hizo retroceder. Una mujer lo miró con desprecio, blandiendo una escoba. Chispa lo empujó con el hocico, riendo. Tranquilo, cachorro. Esa solo ladra, no muerde. Ven, te mostraré algo mejor. Lo llevó a un callejón detrás del mercado, donde un basurero rebosaba de sobras. El olor era abrumador, pollo rancio, pan mohoso, algo dulzón que hizo que el estómago de Luno rugiera. Chispa hurgó con destreza, sacando un hueso con restos de carne. Esto es un tesoro, dijo, dejándolo frente a Luno. Come rápido, antes de que venga otro. Luno devoró el hueso, su hambre superando el miedo. Mientras masticaba, Chispa se sentó sobre sus patas traseras, observándolo con una mezcla de diversión y algo más, algo que parecía preocupación. No durarás mucho aquí si no aprendes, pequeño, dijo. Este barrio no es para los débiles. Y últimamente, hay cosas peores que escobas. Luno alzó la cabeza, el hueso aún en la boca. ¿Qué cosas? Chispa miró hacia el callejón, sus orejas girando como si captaran un sonido lejano. Humanos malos. Los que cazan perros. Los llevan a lugares oscuros, donde los hacen pelear. Los he visto, se mueven en autos negros, con redes y jaulas. Si te atrapan, no sales. El recuerdo del hombre con el cuaderno en la clínica destelló en la mente de Luno. Su pequeño cuerpo se tensó, y un gemido escapó de su garganta. Chispa lo miró, suavizando su tono. No te preocupes, cachorro. Quédate conmigo y te enseñaré a sobrevivir. Pero mantente lejos de los callejones solos y de los humanos con ojos fríos. Luno asintió, aunque no estaba seguro de entenderlo todo. La idea de humanos cazando perros era un eco del miedo que había sentido en la calle, bajo la lluvia, junto a su madre. Pero Chispa no le dio tiempo para pensar. Lo llevó de vuelta al mercado, enseñándole a esquivar carros, a leer las intenciones de los humanos por el tono de sus voces, a encontrar refugio bajo los puestos cuando el sol quemaba demasiado. Cada lección era un desafío, y Luno, aunque torpe, sentía una chispa de orgullo al seguirle el paso. Cuando el sol comenzó a bajar, Luno encontró algo que lo detuvo en seco, una galleta rota, medio aplastada en el suelo, pero con un olor dulce que le recordó el calor de Clara. Sin pensarlo, la tomó con cuidado en la boca y miró a Chispa. Para tu humana, ¿eh? Dijo ella, con un brillo de aprobación en los ojos. No está mal, cachorro. Pero apúrate, no quiero estar aquí cuando oscurezca. Luno trotó de vuelta al apartamento, la galleta entre los dientes como un trofeo. Entró por la puerta trasera, que seguía entreabierta, y encontró a Clara sentada en el suelo, rodeada de papeles. Cuando lo vio, su rostro se iluminó, pero también había una sombra de preocupación. ¿Dónde estabas, pequeño? Dijo, levantándolo con cuidado. No puedes salir así, ¿sabes? Este lugar no es seguro. Luno dejó la galleta a sus pies, moviendo la cola. Clara rió, una risa suave que llenó el aire de calidez, y lo abrazó. Por un momento, todo parecía perfecto, el calor de sus manos, el olor de la lavanda, la galleta que compartieron en pequeños mordiscos. Pero entonces, un ruido rompió el silencio, el motor de un auto, lento y deliberado, pasando frente al edificio. Luno se acercó a la ventana, su instinto alertado. Bajo el farol, vio el mismo auto negro que había rondado sus pesadillas, con un hombre al volante. No podía ver su rostro, pero el destello de una pluma en su mano, garabateando en un cuaderno, era inconfundible. El auto se alejó lentamente, pero el miedo se quedó, enroscándose en el pecho de Luno como una serpiente. Clara lo llamó, ajena al peligro que acechaba. Pero Luno sabía, en algún lugar profundo de su ser, que el mundo no los dejaría en paz. Y mientras se acurrucaba junto a Clara, con la galleta aún oliendo en el aire, una pregunta lo perseguía: ¿quién era ese hombre, y cuánto tiempo tenían antes de que los encontrara? El aire del parque estaba cargado de vida, un torbellino de olores y sonidos que golpeaban los sentidos del Luno como una ola. El césped,
húmedo por el rocío de la mañana, le enfriaba las almohadillas mientras seguía a Clara, que lo llevaba atado a una cuerda improvisada. El cachorro, todavía torpe en sus movimientos, sentía una mezcla de emoción y temor. El mundo más allá del apartamento y el mercado era un territorio desconocido, lleno de promesas y peligros. Clara, con una mochila gastada al hombro y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, había decidido que Luno necesitaba socializar. Pero para el pequeño Viralata, el parque era un caos, niños gritando, pelotas rebotando, perros más grandes ladrando con una energía que lo hacía retroceder, el olor a hierba fresca se mezclaba con el de hot dogs de un carrito cercano, el sudor de los humanos corriendo y algo más, algo metálico que le recordaba la calle La Macenta donde había perdido a su madre. Luno mantenía la cabeza baja, sus orejas girando para captar cada ruido, el crujido de las hojas bajo las zapatillas de Clara, el zumbido de una abeja que volaba demasiado cerca, el ladrido grave de un pastor alemán al otro lado del parque. Clara lo animaba con palabras suaves, pero su voz temblaba, como si ella también estuviera fuera de lugar. Vamos, pequeño, no es tan malo, dijo, arrodillándose para rascarle detrás de las orejas. Solo necesitas acostumbrarte. Mira, hay otros perros. Puedes hacer amigos. Luno no estaba tan seguro. Los perros del parque eran diferentes a Chispa, con pelajes brillantes y collares que tintineaban. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desdén. Uno, un caniche blanco con rizos perfectos, se acercó demasiado y gruñó, mostrando los dientes. Luno retrocedió, la cuerda tirando de su cuello. Clara lo alzó en brazos, riendo para disimular su propia incomodidad. Tranquilo, pequeño. No todos son tan gruñones, dijo, pero su mirada recorría el parque, inquieta. Luno sentía su nerviosismo, un eco del suyo propio. El parque era demasiado grande, demasiado abierto, y los recuerdos de las advertencias de Chispa sobre los cazadores de perros resonaban en su cabeza. Intentó concentrarse en el calor de los brazos de Clara, en el olor familiar de su ropa, pero un movimiento repentino lo distrajo. Un niño corriendo con un frisbee rojo pasó a su lado, gritando. El susto hizo que Luno se retorciera, y antes de que Clara pudiera sujetarlo, la cuerda se soltó de sus manos. Luno gritó, pero el cachorro ya corría, sus patas patinando sobre el césped, el pánico lo guiaba. Corrió sin rumbo, esquivando piernas humanas y saltando sobre charcos. Los sonidos del parque se volvieron un rugido, risas, ladridos, el silbido del viento. Luno solo quería un lugar donde esconderse, donde el mundo no fuera tan grande. Se metió bajo un arbusto, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Desde allí, vio a Clara corriendo, llamándolo, su voz quebrándose de angustia. Quiso responder, pero el miedo lo mantenía pegado al suelo. Entonces, un olor nuevo lo golpeó, aceite, metal, sudor humano. Dos hombres se acercaron al arbusto, moviéndose con una calma que no encajaba con el caos del parque. Uno llevaba una red, el otro una jaula pequeña que chirriaba al moverse. Luno no entendía qué eran, pero su instinto gritaba peligro. Intentó retroceder, pero una raíz lo atrapó, y antes de que pudiera liberarse, la red cayó sobre él como una telaraña. El mundo se volvió oscuro y estrecho. Luno huyó, sus patas arañando el aire, pero la red se apretó, enredándolo. Los hombres hablaron en voz baja, sus palabras un murmullo que no podía descifrar. Uno de ellos, con una cicatriz en la mejilla, se inclinó para mirarlo. Este es pequeño, pero servirá, dijo, su voz fría como el metal de la jaula. Los cachorros siempre atraen apuestas. Luno no entendía, pero el tono le heló la sangre. Recordó las palabras de Chispa, lugares oscuros, donde los hacen pelear. Su cuerpo temblaba, pero su mente se aferró a un recuerdo, su madre, gruñendo para protegerlo de un perro callejero más grande. No te rindas, pequeño, parecía decirle. Con un impulso desesperado, Luno mordió la red, sus dientes pequeños rasgando la malla. No fue suficiente para liberarse, pero el hombre con la cicatriz maldijo y lo golpeó con fuerza, haciéndolo gemir de dolor. El mundo dio vueltas. La jaula se cerró con un clank, y Luno sintió el suelo moverse bajo él mientras los hombres lo cargaban hacia una camioneta. El olor a gasolina y metal lo asfixiaba, y los sonidos del parque, los niños, los perros, la voz de Clara, se desvanecían. Quería aullar, quería correr, pero solo podía acurrucarse,
su cuerpo magullado temblando contra el frío de la jaula. Mientras tanto, Clara corría por el parque, su respiración entrecortada. Había perdido al Luno, y la culpa la aplastaba. Recordó la clínica, la promesa que le había hecho al cachorro: nadie va a hacerte daño mientras estés conmigo. Pero lo había fallado. Sus ojos recorrían el césped, los arbustos, los bancos, buscando un rastro de su pequeño amigo. Un niño señaló hacia el estacionamiento, diciendo que había visto a dos hombres con una jaula, pero cuando Clara llegó, la camioneta ya se alejaba, sus luces traseras parpadeando como ojos malignos en la distancia. «No», gritó, corriendo tras el vehículo, pero sus piernas no eran suficientes. Cayó de rodillas, el césped húmedo empapando sus jeans. Las lágrimas se mezclaron con el sudor, y un sollozo escapó de su garganta. No era solo por Luno, era por todo: el trabajo perdido, la soledad, la sensación de que el mundo siempre encontraba una forma de quitarle lo poco que tenía. En la camioneta, Luno luchaba por mantenerse consciente. El golpe lo había dejado aturdido, pero su olfato seguía alerta. Olía el miedo, no solo el suyo, sino el de otros perros que habían pasado por esa jaula. La camioneta traqueteaba por calles desconocidas, y cada bache era un recordatorio de lo lejos que estaba de Clara, de Chispa, del calor de la manta en el apartamento. Pero algo en su interior, una chispa de valentía, lo mantenía alerta. Recordó las lecciones de su madre, los consejos de Chispa: corre si huele mal. No podía correr, pero podía luchar. De pronto, un ladrido furioso rompió el silencio. Luno alzó la cabeza, sus orejas temblando. Era un sonido familiar, salvaje, lleno de desafío. La camioneta se detuvo abruptamente, y los hombres maldijeron. A través de la malla de la jaula, Luno vio una figura marrón y ágil corriendo en círculos alrededor del vehículo. Era Chispa, sus ojos brillando con una furia que contrastaba con su cuerpo flaco. Ladraba, gruñía, saltaba contra las puertas, distrayendo a los hombres. «Maldito chucho», gritó el de la cicatriz, abriendo la puerta para enfrentarla. El otro hombre intentó atraparla con la red, pero Chispa era demasiado rápida, esquivando con la destreza de quien había sobrevivido 1000 veces en la calle. Luno aprovechó el caos. Mordió la cerradura de la jaula, sus dientes pequeños pero decididos. No sabía si funcionaría, pero el instinto lo guiaba. La cerradura estaba vieja, oxidada, y con un chasquido, cedió. Luno empujó con su cuerpo, cayendo al suelo de la camioneta. El hombre con la cicatriz lo vio y se lanzó hacia él, pero Chispa saltó, mordiendo su mano. El hombre gritó, soltando la red, y Luno corrió, sus patas patinando sobre el asfalto. Chispa lo alcanzó, empujándolo hacia un callejón. «Muévete, pequeño», ladró, su voz un eco de urgencia. «No mires atrás». Luno obedeció, su corazón latiendo al ritmo de sus pasos. El callejón era estrecho, lleno de basura y sombras, pero Chispa lo guiaba con seguridad. Los hombres gritaban detrás, sus pasos pesados resonando. Luno sentía el dolor del golpe, la debilidad de su cuerpo, pero también una chispa de esperanza. Chispa estaba con él. No estaba solo, se escondieron bajo un contenedor, el olor a podredumbre ocultando su rastro. Los hombres pasaron corriendo, maldiciendo, pero no los encontraron. Luno jadeaba, su cuerpo temblando. Chispa lo miró, su respiración agitada pero sus ojos firmes. «Te dije que este mundo muerde», dijo, lamiéndose una pata herida. «Pero tú, pequeño, tienes más fuerza de la que crees». Luno no respondió. Solo se acurrucó contra ella, agradecido por su presencia. Pero entonces, un nuevo sonido los hizo tensarse, el rugido de un motor, acercándose al callejón. No era la camioneta de los hombres, sino algo diferente. Una luz azul destelló en la distancia, acompañada de una sirena. ¿Era ayuda, o un peligro aún mayor? El callejón era un túnel de sombras, impregnado de un olor a basura rancia y metal oxidado que hacía que las fosas nasales de Luno ardieran. Acurrucado bajo el contenedor, su pequeño cuerpo temblaba, no solo por el frío del asfalto húmedo, sino por el eco del golpe que aún resonaba en su cabeza. Chispa, a su lado, jadeaba con dificultad, su pata delantera sangrando donde una piedra afilada la había rasgado durante la huida. Los ladridos furiosos de la perra callejera habían dado a Luno una oportunidad de escapar de la jaula, pero ahora,
escondidos en la penumbra, el peligro seguía acechando. Los pasos pesados de los hombres resonaban en la distancia, mezclados con maldiciones y el crujido de la grava bajo sus botas. Pero lo que congeló el corazón del uno fue el nuevo sonido, una sirena, aguda y pulsante, acercándose desde el otro extremo del callejón. Chispa alzó la cabeza, sus orejas girando como antenas. «No te muevas, pequeño», susurró, su voz un gruñido bajo que vibraba con tensión. «Eso no suena a ayuda». Luno no entendía las sirenas, pero el instinto le decía que cualquier cosa que rompiera el silencio de la noche no era de fiar. Sus ojos, grandes y oscuros, buscaban a Chispa, buscando en ella la seguridad que había perdido cuando lo arrancaron de los brazos de Clara. La perra callejera, aunque herida, mantenía una postura firme, sus músculos tensos listos para saltar. Pero la sangre que goteaba de su pata dejaba un rastro que Luno podía oler, un recordatorio de que su amiga no era invencible. El mercado, a pocos metros, seguía vivo con el bullicio del atardecer. Los vendedores gritaban precios, el olor a carne asada y frutas maduras se filtraba hasta el callejón, pero todo eso parecía lejano, como un sueño que Luno no podía alcanzar. Los hombres que los perseguían se habían detenido, sus voces ahora un murmullo nervioso. Luno captó fragmentos: «El cuervo no va a estar contento, ese cachorro vale más de lo que parece». El nombre, el cuervo, hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. No sabía quién era, pero el tono de los hombres lo convertía en una sombra más grande que la camioneta de la que habían escapado. De pronto, la sirena se apagó, y el silencio que siguió fue peor. Un auto se detuvo al final del callejón, sus faros cortando la oscuridad como cuchillos. Luno sintió el impulso de correr, pero Chispa lo empujó con el hocico, manteniéndolo escondido. «No ahora», gruñó. «Si corremos, nos ven». Pero el cuerpo de Chispa temblaba, y Luno notó que su respiración era más débil, entrecortada. La herida en su pata no era solo un rasguño, estaba perdiendo fuerza. El cachorro, con su pequeño corazón latiendo al borde del pánico, tomó una decisión. No podía dejar que Chispa se enfrentara sola al peligro. Recordó las lecciones de su madre: protege a los tuyos, aunque tengas miedo. Chispa lo había salvado, ahora era su turno. Con un movimiento torpe pero decidido, Luno salió de debajo del contenedor y ladró, un sonido agudo que resonó en el callejón. Los hombres giraron hacia él, sorprendidos, y uno de ellos, el de la cicatriz en la mejilla, soltó una risa cruel. «Ahí está el pequeño bastardo», dijo, avanzando con la red en la mano. Chispa intentó seguirlo, pero su pata cedió, y cayó con un gemido. Luno no miró atrás, corrió hacia el mercado, zigzagueando entre latas y cajas rotas, esperando atraer a los hombres lejos de su amiga. El aire estaba cargado de adrenalina, el olor a sudor humano y gasolina persiguiéndolo como una nube. Sus patas, pequeñas y débiles, tropezaban con el suelo desigual, pero no se detuvo. El mercado era un laberinto de puestos, telas colgando y humanos desprevenidos. Luno se deslizó bajo una mesa, el olor a especias quemándole la nariz, mientras los hombres gritaban detrás de él: «Por ahí. No lo dejen escapar». Rugió el de la cicatriz. Luno corría sin rumbo, su visión borrosa por el miedo y el cansancio. Pasó por un puesto de frutas, donde una manzana cayó al suelo, rodando frente a él. Por un instante, pensó en la galleta que había llevado a Clara, en el calor de su abrazo, pero no había tiempo para recuerdos. Un niño lo vio y gritó, señalándolo, y los hombres se acercaron. Luno saltó sobre una caja, derribando un montón de tomates, y se metió en otro callejón. Pero este era un callejón sin salida, bloqueado por un muro de ladrillos. Se giró, jadeando, atrapado. Los hombres se acercaban, sus sombras alargándose bajo los faros del auto que ahora bloqueaba la entrada. Luno gruñó, mostrando sus dientes pequeños, pero sabía que no podía pelear contra ellos. Su cuerpo temblaba, y por un momento, cerró los ojos, deseando estar de vuelta en el apartamento, con Clara, con la manta que olía a lavanda. Entonces, un ladrido feroz rompió el aire. Chispa, cojeando pero implacable, apareció en la entrada del callejón, sus ojos brillando con una furia salvaje. Detrás de ella, un grupo de humanos corría: Clara, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, y don Mauro, el anciano gruñón, sosteniendo un palo como arma. «Déjenlo en paz», gritó Clara,
su voz temblando de rabia y desesperación. Los hombres dudaron, sorprendidos por la aparición repentina. El de la cicatriz alzó la red, pero don Mauro avanzó, blandiendo el palo con una fuerza que desmentía su edad. «Fuera de aquí, basura», rugió. «Sé quiénes son, y el cuervo no los va a salvar esta vez». El nombre hizo que los hombres intercambiaran una mirada nerviosa. El otro, más joven y con el rostro cubierto de sudor, tiró de la manga de su compañero. «Vámonos, esto no vale la pena», dijo, retrocediendo. El de la cicatriz gruñó, pero la presencia de Clara y don Mauro, junto con los ladridos de Chispa, fue suficiente. Arrojó la red al suelo y corrió hacia el auto, que arrancó con un chirrido. Luno, todavía temblando, se lanzó hacia Clara, que lo alzó en sus brazos, sollozando. «Pensé que te había perdido, pequeño», susurró, enterrando el rostro en su pelaje sucio. «Nunca más, ¿me oyes? Nunca más». Luno lamió su mejilla, el sabor salado de sus lágrimas mezclándose con el polvo del callejón. Pero su atención se desvió hacia Chispa, que se había desplomado en el suelo, su pata sangrando más ahora. Luno escapó de los brazos de Clara y se acercó a su amiga, lamiendo la herida con cuidado. Chispa lo miró, su respiración débil pero sus ojos aún brillantes. «Buen trabajo, pequeño», dijo, su voz apenas un murmullo. «Pero no puedo seguir corriendo». Clara se arrodilló junto a Chispa, sus manos temblando mientras evaluaba la herida. Don Mauro, jadeando por el esfuerzo, se acercó y puso una mano en su hombro. «Tenemos que llevarla a la clínica», dijo. «Y rápido. Estos tipos no se van a rendir tan fácil». Clara asintió, pero su rostro estaba pálido. Luno sintió su miedo, su culpa, como si fueran propios. Don Mauro levantó a Chispa con cuidado, y juntos corrieron hacia el carro de Clara, estacionado a pocas calles. El mercado seguía vivo, ajeno al drama que se desarrollaba en sus sombras, pero para Luno, el mundo se había reducido a la respiración débil de Chispa y el latido acelerado del corazón de Clara. En el carro, Luno se acurrucó junto a Chispa, lamiendo su hocico para darle consuelo. Clara conducía en silencio, sus manos apretando el volante, mientras don Mauro hablaba en voz baja, contando historias de otros perros que habían desaparecido en el barrio, de rumores sobre un hombre llamado el Cuervo, que controlaba un negocio oscuro de peleas clandestinas. Luno no entendía las palabras, pero el nombre de El Cuervo se clavó en su mente como una garra. Llegaron a la clínica veterinaria, la misma donde Luno había perdido a su madre. La veterinaria de gafas grandes los recibió, su rostro tenso al ver el estado de Chispa. Mientras la llevaban a una camilla, Luno se quedó junto a Clara, su pequeño cuerpo pegado a sus piernas. Pero entonces, un nuevo sonido lo hizo girar la cabeza, el motor de un auto, lento y deliberado, deteniéndose frente a la clínica. A través de la ventana, Luno vio un destello familiar, el reflejo de una pluma en un cuaderno, en las manos de un hombre que los observaba desde la oscuridad. La sirena de antes no había sido ayuda, ni siquiera policía. Era algo mucho peor. La clínica veterinaria olía a desinfectante y miedo, un aroma que se pegaba al pelaje de Luno y lo hacía estremecer. El cachorro estaba acurrucado junto a Clara, su pequeño cuerpo temblando mientras observaba a la veterinaria trabajar en la pata herida de Chispa. La perra callejera yacía en una camilla, sus ojos entrecerrados por el dolor, pero aún vivos con esa chispa de rebeldía que la definía. Clara, con el rostro pálido y las manos apretadas, no dejaba de mirar a Chispa, como si su sola voluntad pudiera mantenerla con vida. Don Mauro, de pie junto a la puerta, murmuraba algo sobre los malditos cazadores, mientras vigilaba la ventana, donde el eco de la sirena aún resonaba en la memoria de todos. Luno no entendía las palabras humanas, pero sentía la tensión en el aire, tan densa como el olor a sangre seca que emanaba de Chispa. Su instinto le decía que el peligro no había terminado, que el hombre del cuaderno, el que los había seguido desde la clínica hasta el mercado, seguía ahí fuera, acechando. Cada ruido, el crujido de una silla, el zumbido del ventilador, el roce de las botas de don Mauro, lo hacía girar la cabeza, sus orejas pequeñas captando cada señal de amenaza. La veterinaria terminó de vendar la pata de Chispa y suspiró, limpiándose las manos en un delantal manchado. Sobrevivirá, pero necesita descanso, dijo, mirando a Clara. La herida es profunda, y está desnutrida. ¿Dónde la encontraste? Clara explicó, entrecortada, la huida en el mercado, los hombres con la red, el auto negro.
Don Mauro añadió detalles, su voz grave cargada de una furia contenida. Son los hombres de El Cuervo, dijo, escupiendo el nombre como si fuera veneno. Llevan meses llevándose perros del barrio. Los usan para peleas, apuestas. Nadie los detiene porque tienen dinero, contactos. La veterinaria frunció el ceño, pero no pareció sorprendida. He oído los rumores, dijo. Hace un par de semanas trajeron a un perro en muy mal estado. Cicatrices, mordidas. No pudimos salvarlo. Pero hay gente luchando contra eso, chicos jóvenes que intentan rescatar a los perros antes de que los lleven. Clara alzó la mirada, una chispa de esperanza en sus ojos cansados. ¿Dónde los encuentro? Antes de que la veterinaria pudiera responder, un ruido de neumáticos en la calle hizo que todos se tensaran. Luno gruñó, sus patas temblando. Don Mauro se acercó a la ventana, entrecerrando los ojos. Es un auto, pero no es el de ellos, dijo, aunque su tono no era tranquilizador. Vámonos, Clara. No es seguro quedarse aquí. Con Chispa envuelta en una manta y Luno en sus brazos, Clara salió de la clínica, siguiendo a Don Mauro hasta su viejo carro. El aire de la noche era frío, cargado de un olor a humedad y gasolina que ponía a Luno en alerta. Mientras se alejaban, el cachorro miró por la ventana, buscando al hombre del cuaderno, pero solo vio sombras danzando bajo los faroles. Don Mauro los llevó a un lugar que Luno no reconoció, un galpón abandonado en las afueras del barrio, con paredes de metal oxidado y un tejado lleno de agujeros. El olor era una mezcla de polvo, aceite y algo vivo, algo que hizo que las orejas de Luno se alzaran. Dentro, el galpón estaba iluminado por linternas, y un grupo de adolescentes, con rostros serios y ropa gastada, trabajaba en silencio. Había jaulas improvisadas llenas de perros, algunos heridos, otros flacos, pero todos con una mirada que mezclaba miedo y esperanza. Luno olfateó el aire, captando el aroma de sus congéneres, un coro de historias de supervivencia. Una chica de unos 17 años, con el cabello corto y teñido de rojo, se acercó a Clara. Soy Sofía, dijo, su voz firme pero cálida. Don Mauro nos habló de ti. Y de ellos, añadió, mirando a Luno y a Chispa. Clara explicó lo sucedido, su voz temblando al hablar de la red, la jaula, el auto negro. Sofía escuchó, asintiendo, mientras acariciaba la cabeza de Luno con una mano callosa. Los conocemos, dijo. Son los hombres de El Cuervo. Llevan perros a un lugar en las afueras, una especie de arena clandestina. Nosotros los rescatamos cuando podemos, pero es peligroso. Ellos tienen armas, contactos. Y no les gusta que los desafíen. Luno, aunque no entendía las palabras, sintió la gravedad en el tono de Sofía. Se acercó a las jaulas, olfateando a los otros perros. Había un pastor alemán con una oreja rota, una perra mestiza con el pelaje lleno de cicatrices, un cachorro aún más pequeño que él, temblando en una esquina. Cada uno tenía una historia, y Luno, movido por un instinto que no podía explicar, se acercó al cachorro más pequeño, lamiendo su hocico. El pequeño lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y gratitud. Chispa, ahora acostada en una manta, gruñó suavemente. Este lugar está lleno de historias tristes, pequeño, dijo, su voz débil pero firme. Pero también de luchadores. Mira a tu alrededor. Estos perros no se rinden. Luno ladeó la cabeza, absorbiendo las palabras de Chispa. Los perros en el galpón no hablaban como los humanos, pero sus gruñidos, sus miradas, sus movimientos contaban historias. El pastor alemán le habló de una pelea donde casi pierde la vida, pero escapó. La perra mestiza, con un ojo nublado, contó cómo había protegido a sus cachorros hasta que se los llevaron. Cada historia era un peso en el pecho del Luno, pero también una chispa de fuerza. Él también era un sobreviviente. Clara, mientras tanto, hablaba con Sofía y los otros adolescentes. Don Mauro, sentado en una caja, fumaba un cigarrillo, su rostro una máscara de preocupación. El Cuervo no es solo un traficante, dijo. Tiene gente en todas partes. Policías, comerciantes, incluso vecinos. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Sofía asintió, pero sus ojos brillaban con determinación. Estamos planeando algo grande. Un rescate en su guarida. Pero necesitamos ayuda, Clara. Y a tus perros. Ellos confían en ti.
Clara miró al Luno, que ahora lamía la pata de Chispa, intentando consolarla. No sé si estoy lista para esto, admitió, su voz quebrándose. Solo quería protegerlo, no meterme en una guerra. No es una guerra, dijo Sofía, poniendo una mano en su hombro. Es salvar vidas. Como la de ellos. Luno, ajeno a la conversación humana, se acercó a un perro anciano que yacía en una esquina. Su pelaje gris estaba apelmazado, y sus ojos, nublados por la edad, parecían mirar más allá del galpón. Luno se acostó a su lado, rozando su hocico contra el del viejo. El perro gruñó suavemente, pero no lo rechazó. Eres joven, dijo, su voz un susurro ronco en el lenguaje de los perros. Pero ya conoces el dolor. Yo perdí a mi familia, cachorro. Los humanos me dieron un hogar, y luego me lo quitaron. Pero tú todavía tienes a esa humana tuya. Cuídala. Luno no respondió, pero se acurrucó más cerca, dejando que el calor del viejo perro lo reconfortara. Por un momento, el galpón, con sus olores a óxido y miedo, se sintió como un refugio. Pero entonces, un crujido rompió el silencio. Sofía alzó la cabeza, alertada. Es uno de los nuestros, dijo un chico, corriendo hacia la puerta. Pero cuando la abrió, su rostro palideció. Es una trampa, susurró, retrocediendo. Un auto negro, el mismo que Luno había visto antes, estaba estacionado frente al galpón. El hombre del cuaderno salió, acompañado de otros dos, sus rostros ocultos en la penumbra. Pero no estaban solos. Uno de los adolescentes, un chico nervioso que había estado callado toda la noche, estaba con ellos, señalando el galpón. Están ahí dentro, dijo el chico, su voz temblando. Todos los perros, y la chica nueva, Sofía maldijo, sus manos apretando un bate que había recogido del suelo. Clara alzó al Luno, su corazón latiendo tan fuerte que el cachorro lo sentía contra su pecho. Don Mauro escupió el cigarrillo y tomó un palo de metal. Prepárense, dijo. Esto se va a poner feo. Luno gruñó, sus pequeños dientes brillando en la luz de las linternas. El galpón, que momentos antes había sido un refugio, ahora era una trampa. Y mientras las sombras de los hombres se acercaban, el nombre del cuervo resonaba en el aire, como un aullido que prometía más oscuridad. El aire dentro del galpón era denso, cargado de un olor a óxido y miedo que se pegaba al pelaje del Luno como una segunda piel. El cachorro, acurrucado junto a Chispa, sentía el latido acelerado de su propio corazón, un tambor que resonaba con el eco de los pasos que se acercaban desde el exterior. Las linternas de los adolescentes proyectaban sombras temblorosas en las paredes de metal, y los perros en las jaulas improvisadas gruñían, sus instintos alertados por la amenaza que se cernía sobre ellos. Clara, con el rostro pálido y las manos apretando al Luno, miraba hacia la puerta, donde la traición del chico nervioso, Javier, había abierto una grieta en la frágil seguridad del grupo. Sofía, con el bate en la mano, susurró órdenes rápidas a los otros adolescentes. Suban a los perros al tejado, dijo, su voz baja pero firme. No podemos dejar que los tomen. Don Mauro, con el palo de metal en la mano, gruñó algo ininteligible, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Clara, todavía sosteniendo al Luno, parecía perdida, atrapada entre el miedo y la necesidad de proteger a los perros que ahora dependían de ella. Pero Luno no estaba mirando a los humanos. Sus sentidos estaban fijos en el exterior, donde el olor a gasolina y sudor humano se intensificaba, mezclado con un nuevo aroma, el de la traición, un hedor amargo que emanaba del chico que había vendido su refugio. Chispa, aunque débil por su herida, alzó la cabeza y gruñó. Huele a problemas, pequeño, dijo, su voz un murmullo ronco. Si quieres sobrevivir, muévete rápido. Luno no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Su instinto, afilado por los días en la calle y las lecciones de su madre, lo empujó a actuar. Mientras los adolescentes comenzaban a abrir las jaulas, liberando a los perros, Luno corrió hacia una escalera oxidada que llevaba al tejado. Sus patas pequeñas patinaban en los peldaños, pero no se detuvo. Los otros perros lo siguieron, un coro de gruñidos y ladridos que resonaba en el galpón. El pastor alemán con la oreja rota, la perra mestiza con el ojo nublado, el cachorro diminuto que Luno había consolado, todos confiaban en él, aunque no entendiera por qué. El tejado era un paisaje de metal corroído y agujeros que dejaban ver el cielo estrellado. El viento traía el olor de la ciudad, humo, asfalto,
el eco lejano del mercado. Luno olfateó el aire, buscando una salida, un lugar donde esconder a los demás. El tejado no era seguro, pero era mejor que el galpón, donde los hombres del Cuervo ya golpeaban la puerta, sus voces cargadas de amenaza: ¿Habrán ahora o lo haremos nosotros? Gritó uno de ellos, su voz cortante como una navaja. Sofía, abajo, gritó a los adolescentes que subieran más rápido. Clara, con Chispa en los brazos, trepó la escalera, su respiración agitada. Don Mauro se quedó en la planta baja, bloqueando la puerta con una pila de cajas, pero todos sabían que no resistiría mucho. Luno, desde el tejado, ladró, un sonido agudo que llamó la atención de los perros. Los guió hacia un rincón donde el tejado se hundía, formando una especie de cueva de metal. Era estrecha, pero suficiente para esconder a los más pequeños. Aquí, dijo Luno, en el lenguaje silencioso de los perros, empujando al cachorro diminuto hacia el escondite. Quédate quieto. El pastor alemán y la perra mestiza se colocaron frente a la entrada, sus cuerpos tensos, listos para defender a los más débiles. Pero entonces, un crujido resonó desde abajo, seguido de un golpe seco. La puerta del galpón cedió, y los hombres entraron, sus botas resonando contra el suelo de cemento. Luno sintió el pánico de Clara, que se había quedado en la escalera, sosteniendo a Chispa con una mano y buscando a Luno con la mirada. Luno, ven. Susurró, su voz quebrándose, pero Luno no podía dejar a los otros perros. Corrió hacia el borde del tejado, donde una tubería rota ofrecía una vista del interior del galpón. Los hombres, 3 de ellos, estaban revisando las jaulas vacías, maldiciendo. Javier, el traidor, estaba con ellos, su rostro pálido y sus manos temblando. No están aquí, balbuceó. Juré que, cállate. Lo cortó el hombre con la cicatriz, el mismo que había golpeado a Luno en el mercado. Si el Cuervo se entera de esto, eres hombre muerto. Luno gruñó, sus pequeños dientes brillando bajo la luz de la luna. Quería saltar, quería morder, pero sabía que no podía enfrentarlos. Entonces, un nuevo olor lo golpeó, humo, acre y sofocante, subiendo desde el galpón. Los hombres habían encendido un fuego, una llama pequeña pero voraz que lamía las cajas apiladas contra la pared. El pánico estalló entre los perros en el tejado, y los adolescentes gritaron, corriendo hacia la escalera: ¡fuego! Gritó Sofía, su voz cortada por el humo que comenzaba a llenar el aire. Bajen, pero cuidado. Clara, tosiendo, dejó a Chispa en el tejado y corrió hacia Luno, pero el cachorro se alejó, buscando al cachorro diminuto que había quedado atrapado en el escondite. El pequeño estaba paralizado, sus ojos llenos de terror mientras el humo se colaba por los agujeros del tejado. Luno, con el corazón latiendo como un tambor, se enfrentó a su propio miedo. El tejado estaba alto, el fuego crecía, y el olor a quemado le quemaba la garganta. Pero no podía dejar al cachorro atrás. Con un salto torpe, Luno se metió en la cueva de metal, empujando al pequeño con el hocico. El cachorro gimió, pero obedeció, arrastrándose hacia la salida. El calor era insoportable, y el metal del tejado quemaba las almohadillas de Luno, pero no se detuvo. Cuando finalmente sacó al cachorro, Clara lo alcanzó, alzándolo con manos temblorosas. Luno, estúpido valiente. Sollozó, abrazándolo contra su pecho. El fuego se extendía, las llamas lamiendo las paredes del galpón. Los adolescentes guiaban a los perros hacia una escalera trasera, mientras don Mauro gritaba desde abajo, enfrentándose a los hombres. Luno oyó un golpe, seguido de un grito de dolor, y el olor a sangre se mezcló con el humo. Clara, con Luno y Chispa en brazos, corrió hacia la escalera, siguiendo a Sofía. Los perros, liderados por el pastor alemán, formaban una fila desordenada, sus ladridos mezclándose con el crepitar del fuego. Bajaron al callejón trasero, donde el aire era más limpio, pero el peligro no había terminado. Los hombres del Cuervo estaban allí, esperando, sus rostros iluminados por las llamas que ahora devoraban el galpón. Javier, el traidor, estaba con ellos, pero su expresión era de puro terror. No fue mi idea. Gritó, retrocediendo. Me obligaron. El hombre con la cicatriz lo empujó al suelo, alzando una linterna que proyectaba sombras grotescas. Cállate, inútil, dijo, y luego miró a Clara y a los adolescentes. Denos los perros, y nadie sale herido. Sofía alzó el bate, pero su mano temblaba. Don Mauro,
cojeando y con sangre en la frente, apareció detrás de ellos, todavía sosteniendo el palo de metal. «No van a tocarlos», gruñó, aunque su voz era débil. Luno, en los brazos de Clara, sintió una furia nueva. Los perros a su alrededor gruñían, listos para pelear, pero estaban exhaustos, heridos. Chispa, apenas consciente, lo miró con ojos que decían, «Tú puedes liderarlos». Luno no sabía cómo, pero saltó de los brazos de Clara, ladrando con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Los otros perros lo siguieron, un coro de gruñidos que resonó en el callejón. No era una amenaza vacía, era una promesa de resistencia. Los hombres dudaron, sorprendidos por la valentía de los perros. Pero entonces, el hombre con la cicatriz rió, sacando algo de su cinturón, un arma, su metal brillando bajo la luz del fuego. Clara gritó, Sofía alzó el bate, y don Mauro se lanzó hacia adelante, pero todos sabían que no era suficiente. El fuego rugía detrás, el arma apuntaba al frente, y Luno, en el centro de todo, sintió que el mundo se cerraba sobre ellos. El callejón ardía a sus espaldas, el crepitar del fuego devorando el galpón como un animal hambriento. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, y el olor a madera quemada y metal fundido llenaba el aire, sofocando los sentidos del Luno. El cachorro, con el pelaje cubierto de hollín, estaba al frente de los perros rescatados, sus pequeños dientes al descubierto en un gruñido que desafiaba su tamaño. A su alrededor, el pastor alemán con la oreja rota, la perra mestiza con el ojo nublado y el cachorro diminuto que había salvado formaban un círculo irregular, sus cuerpos tensos pero debilitados por el hambre y el miedo. Clara, sosteniendo a Chispa, que apenas podía mantenerse consciente, miraba al hombre con la cicatriz, cuyo arma brillaba bajo la luz del fuego. Sofía, con el bate temblando en sus manos, y don Mauro, herido pero desafiante, completaban el cuadro de resistencia desesperada. El hombre con la cicatriz rió, un sonido seco que cortó el aire como un cuchillo. «¿Esto es todo lo que tienen?», dijo, apuntando el arma hacia Clara. «Denme los perros, o no quedará nada de ustedes». Luno sintió el pánico de Clara, un latido que reverberaba en su propio pecho. Quería correr hacia ella, protegerla, pero el instinto le decía que cualquier movimiento podía desatar la violencia. Chispa, desde los brazos de Clara, gruñó débilmente, sus ojos brillando con una chispa de rebeldía. «No te rindas, pequeño», susurró, su voz apenas audible. «Nunca te rindas». Antes de que el Luno pudiera reaccionar, un nuevo sonido rompió la tensión, el chirrido de neumáticos y el rugido de un motor. Un carro viejo, con la pintura descascarada, irrumpió en el callejón, cegando a todos con sus faros. De él bajó una figura menuda, una anciana con el cabello blanco recogido en un moño desordenado, sosteniendo una linterna y un bastón. Su presencia era tan inesperada que incluso el hombre con la cicatriz dio un paso atrás. «Bajen esa arma, cobardes», gritó la anciana, su voz sorprendentemente firme para su edad. Detrás de ella, dos chicos más jóvenes, armados con palos y cadenas, se unieron al grupo. Los hombres del Cuervo dudaron, sus rostros tensos. La anciana, sin inmutarse, avanzó hacia ellos, golpeando el suelo con su bastón. «Sé quiénes son», dijo. «Y sé lo que le hicieron a mis perros. No se llevarán a estos». El hombre con la cicatriz alzó el arma, pero la anciana no retrocedió. Los chicos que la acompañaban se movieron rápido, lanzando piedras que golpearon al hombre en el brazo, haciéndolo soltar el arma con un grito. Sofía aprovechó el caos, corriendo hacia adelante con el bate, mientras don Mauro empujaba a Javier, el traidor, contra la pared. Los hombres, superados en número, retrocedieron hacia su auto, maldiciendo mientras escapaban, las llamas del galpón iluminando su huida. Clara, temblando, abrazó al Luno, sus lágrimas cayendo sobre su pelaje. «Nunca más», susurró. «Nunca más te dejo solo». La anciana, que se presentó como Doña Rosa, llevó al grupo a un lugar seguro, una casa vieja en las afueras, rodeada de un patio lleno de perros callejeros que correteaban libremente. El olor a comida casera y tierra húmeda llenó las fosas nasales del Luno, un contraste con el humo y la sangre del galpón. La casa estaba llena de vida, perros de todas las edades y tamaños, algunos cojeando, otros con cicatrices, pero todos moviendo la cola al ver a Doña Rosa. Había mantas apiladas en las esquinas, cuencos de agua y comida, y un calor que hizo que el Luno, por primera vez en mucho tiempo,
sintiera algo parecido a la seguridad. Doña Rosa, con manos arrugadas pero firmes, revisó la pata de Chispa mientras los adolescentes descansaban en el patio, compartiendo historias de sus rescates. Clara, sentada en el suelo con Luno en su regazo, escuchaba en silencio, su rostro marcado por la culpa. No sé cómo llegamos a esto, dijo, su voz baja. Solo quería protegerlo, y ahora, todo esto. Doña Rosa, sin alzar la mirada, respondió con una calma que parecía venir de años de lucha. La vida no te pregunta si estás lista, niña. Te pone un cachorro en los brazos y te obliga a pelear. Pero míralos, señaló a los perros que jugaban en el patio. Cada uno de ellos es una victoria. Y tú, con ese pequeño, ya eres parte de esto. Luno, acurrucado contra Clara, olfateó el aire. El patio olía a hierba, a perros felices, a algo que le recordaba los días con su madre, cuando el mundo era solo un callejón y su calor. Pero entonces, encontró algo que lo detuvo, una caja de fotos viejas, apiladas en una esquina. Una de ellas, medio descolorida, mostraba a una perra que se parecía tanto a su madre que Luno soltó un gemido. Sus ojos, oscuros y profundos, eran los mismos que lo habían mirado bajo la lluvia. Corrió hacia la foto, olfateándola, y un torrente de recuerdos lo inundó, el calor de su cuerpo, sus gruñidos suaves, la forma en que lo empujaba para protegerlo de los autos. Clara lo siguió, arrodillándose junto a él. ¿Qué pasa, pequeño?, preguntó, acariciando su cabeza. Doña Rosa se acercó, mirando la foto. Esa era Luna, dijo, su voz suavizándose. La encontré hace años, herida en la calle. La cuidé hasta que se recuperó, pero un día desapareció. Dejó un cachorro, pero no pude encontrarlo. Supongo que el mundo se lo llevó. Luno no entendía las palabras, pero el nombre, Luna, resonó en su pecho como un latido. Era su madre. El dolor de su pérdida volvió, pero también una chispa de esperanza. Había encontrado un pedazo de ella, aquí, en este lugar lleno de perros que luchaban por sobrevivir. Lamió la foto, dejando una marca húmeda, y luego se acurrucó contra Clara, buscando su calor. Esa noche, mientras los perros dormían en el patio y los adolescentes planeaban su próximo movimiento, Doña Rosa contó historias. Habló de perros que habían cambiado vidas, de un labrador que había salvado a un niño de un incendio, de una perra callejera que había guiado a un hombre perdido hasta su casa. Cada historia era un recordatorio de que los perros, aunque pequeños, tenían una fuerza que los humanos a menudo subestimaban. Luno escuchaba, sus ojos fijos en Doña Rosa, sintiendo que esas historias eran también suyas, pero la paz era frágil. Mientras Clara ayudaba a Doña Rosa a preparar comida para los perros, Sofía recibió un mensaje en su teléfono. Su rostro palideció al leerlo, y llamó a Clara y a don Mauro a un rincón. Es un mensaje anónimo, dijo, mostrando la pantalla. Dice que saben dónde está el cuervo. Pero quieren que nos encontremos con ellos, esta noche, en una fábrica abandonada. Es un lugar peligroso. Clara frunció el ceño, mirando a Luno, que jugaba con el cachorro diminuto en el patio. ¿Podemos confiar en ellos?, preguntó. No lo sé, admitió Sofía. Pero es nuestra mejor pista. Si queremos detener a el cuervo, tenemos que arriesgarnos. Don Mauro gruñó, limpiando la sangre seca de su frente. Es una trampa, seguro. Pero no tenemos opción. Si no vamos, vendrán por nosotros. Luno, ajeno a la conversación, sintió un cambio en el aire. El olor a hierba y comida fue reemplazado por una corriente fría, como si la noche trajera algo más que oscuridad. Se acercó a Clara, rozando su pierna con el hocico, y ella lo alzó, sus manos temblando. No sé si puedo hacer esto, susurró, más para sí misma que para los demás. Pero no voy a dejar que te hagan daño, pequeño. Nunca más. El patio, lleno de perros y esperanza, parecía un refugio, pero Luno sabía que no podían quedarse. El cuervo estaba ahí fuera, y su sombra era más grande que el fuego que habían dejado atrás. Mientras Clara lo abrazaba, un aullido lejano resonó en la noche, un sonido que no pertenecía a los perros del patio. Era una advertencia, o quizás una promesa. Y Luno, con su pequeño corazón latiendo con fuerza, supo que la lucha apenas comenzaba. La noche envolvía la ciudad en un manto de sombras, y el aire estaba cargado de un olor a humedad y metal que ponía a Luno en alerta. El cachorro,
con el pelaje aún manchado de hollín del incendio en el galpón, trotaba junto a Clara mientras el grupo avanzaba hacia la fábrica abandonada. El mensaje anónimo había sido claro: un encuentro en el corazón de un lugar donde el Cuervo supuestamente operaba su red de peleas clandestinas. Clara, con los ojos enrojecidos por el cansancio y la culpa, llevaba al Luno en sus brazos, mientras Chispa, con la pata vendada pero la mirada encendida, cojeaba a su lado. Sofía lideraba el grupo, su cabello rojo brillando bajo la luz de una linterna, mientras don Mauro y los otros adolescentes cargaban palos, cadenas y una determinación que ocultaba su miedo. La fábrica se alzaba como un gigante herido en las afueras del barrio, sus paredes de concreto agrietadas cubiertas de grafitis y musgo. El olor a óxido y aceite viejo impregnaba el aire, mezclado con un hedor más oscuro, algo que el Luno reconoció instintivamente: sangre seca, miedo animal, el eco de peleas que habían dejado marcas en el suelo. Los perros del grupo, el pastor alemán con la oreja rota, la perra mestiza con el ojo nublado, el cachorro diminuto y otros rescatados, seguían al Luno, sus gruñidos bajos formando un coro de resistencia. Chispa, aunque débil, se mantenía cerca, sus ojos fijos en el horizonte. No me gusta esto, murmuró don Mauro, su voz grave rompiendo el silencio. Huele a trampa, Sofía asintió, pero su mano apretó el bate con más fuerza. No tenemos opción. Si queremos detener a El Cuervo, este es el lugar. El mensaje decía que estaría aquí esta noche. Clara, con uno apretado contra su pecho, susurró: no sé si puedo hacer esto. Pero por ellos, miró a Luno y a Chispa: tengo que intentarlo. Luno no entendía las palabras, pero sentía el latido acelerado del corazón de Clara, un tambor que resonaba con el suyo. El cachorro olfateó el aire, captando un rastro que lo hizo tensarse: sudor humano, gasolina, y algo más, un olor que asociaba con el hombre del cuaderno, el que los había seguido desde la clínica. Estaba cerca. Entraron a la fábrica por una puerta rota, el metal chirriando bajo sus pies. El interior era un laberinto de maquinaria oxidada, tuberías rotas y charcos de agua negra que reflejaban la luz de las linternas. El eco de sus pasos resonaba, mezclado con el goteo constante de alguna fuga. Los perros, liderados por Luno, avanzaban con cautela, sus almohadillas silenciosas contra el concreto. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido un aviso. Luno recordaba las lecciones de Chispa: huele primero, pequeño. El mundo muerde si no estás atento. Y ahora, más que nunca, olía a peligro. Sofía señaló un pasillo que llevaba a una sala más grande, donde la luz de la luna se filtraba por un tejado roto. Allí, susurró. El mensaje decía que lo encontraríamos en el centro de la fábrica, pero antes de que pudieran avanzar, un ladrido grave resonó desde las sombras. Un perro enorme, un mastín con el pelaje cubierto de cicatrices y los ojos inyectados de rabia, salió de un rincón. Sus colmillos brillaban, y su gruñido era un rugido que hizo retroceder incluso al pastor alemán. Los humanos se congelaron, pero Luno, movido por un instinto que no podía explicar, dio un paso adelante. No pelees, dijo, en el lenguaje silencioso de los perros, sus ojos fijos en el mastín. No eres nuestro enemigo. El mastín lo miró, sorprendido. Sus músculos estaban tensos, listos para atacar, pero algo en la postura de Luno, en su valentía pequeña pero firme, lo hizo dudar. Fui entrenado para matar, gruñó el mastín, su voz cargada de dolor. Es todo lo que sé. Luno no retrocedió. Recordó al perro anciano del galpón, sus palabras sobre proteger a los suyos, y a su madre, que había dado todo por él. No tienes que pelear, dijo. Ven con nosotros. Somos libres. El momento se alargó, el aire cargado de tensión. Los humanos observaban, conteniendo el aliento. Clara apretó al Luno contra su pecho, lista para correr, pero el cachorro se liberó, acercándose al mastín. El perro gigante bajó la cabeza, olfateando al Luno, y por un instante, sus ojos se suavizaron. Un gemido bajo escapó de su garganta, y se acostó, rendido, no por miedo, sino por algo más profundo, un deseo de dejar atrás la violencia, pero la paz duró poco. Un aplauso lento resonó desde el fondo de la sala. El hombre del cuaderno, el Cuervo, emergió de las sombras, su abrigo largo rozando el suelo. Su rostro era anguloso, sus ojos fríos como el metal de la fábrica. A su lado estaban el hombre con la cicatriz y otros dos, todos armados. «Qué escena tan conmovedora», dijo el Cuervo,
su voz suave pero venenosa. Un cachorro convenciendo a mi mejor luchador. Lástima que no sirva de nada. Sofía alzó el bate, don Mauro apretó el palo de metal, y Clara retrocedió, sosteniendo a Chispa. Los perros gruñeron, liderados por Luno, que ahora estaba al frente, su pequeño cuerpo vibrando con una furia que no sabía que tenía. El cuervo rió, señalando al mastín, llévenlos a todos, ordenó. Este cachorro será un buen espectáculo. Los hombres avanzaron, pero los adolescentes no se rindieron. Sofía golpeó al hombre con la cicatriz con el bate, mientras don Mauro empujaba a otro contra una tubería. Clara, con lágrimas en los ojos, soltó a Chispa y tomó una barra de metal del suelo, gritando con una rabia que sorprendió incluso al Luno. Pero eran superados en número, y las armas de los hombres los mantenían a raya. Luno, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Corrió hacia el mastín, ladrando con toda su fuerza. «Ayúdanos», dijo, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. «No eres de ellos». El mastín, todavía acostado, alzó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del Luno, y algo cambió. Con un rugido que sacudió las paredes, el mastín se lanzó contra el hombre con la cicatriz, derribándolo. El caos estalló. Los perros del grupo, inspirados por Luno, atacaron, no con violencia, sino con una determinación feroz, mordiendo botas, empujando a los hombres hacia atrás. Sofía y los adolescentes aprovecharon la confusión, golpeando con palos y cadenas. El cuervo, furioso, sacó un arma, pero antes de que pudiera disparar, el mastín saltó hacia él, derribándolo. El arma cayó al suelo, y Clara, con un valor que no sabía que tenía, la pateó lejos. Los hombres, superados, comenzaron a retroceder, pero el cuervo, desde el suelo, escupió una amenaza: «Esto no termina aquí», gritó, mientras sus hombres lo ayudaban a levantarse y corrían hacia un auto que esperaba afuera. El mastín, jadeando, se acercó al Luno, su enorme cabeza rozando al cachorro. «Gracias, pequeño», dijo, su voz un gruñido suave. «Me recordaste quién era antes». Luno lamió su hocico, un gesto de gratitud y conexión. Clara, temblando, lo alzó en sus brazos, mientras Sofía y los adolescentes revisaban a los perros, asegurándose de que todos estuvieran bien. Don Mauro, con sangre en la camisa pero vivo, sonrió por primera vez en toda la noche. «Ese cachorro tuyo es un líder», dijo, mirando al Luno. «No lo subestimes». La fábrica quedó en silencio, salvo por el goteo del agua y los jadeos de los perros. Pero mientras el grupo se reagrupaba, recogiendo a los heridos y planeando su regreso a la casa de Doña Rosa, Luno sintió un escalofrío. El cuervo había escapado, y sus palabras resonaban en el aire como una promesa oscura. Clara lo abrazó con fuerza, pero incluso su calor no podía disipar el miedo que crecía en el pecho del cachorro. Habían ganado una batalla, pero la guerra no había terminado.